Hola amigos, mi nombre es Pablo Zamora. Mi nombre es Rodolfo López. Bienvenidos a Tu Acuario Plantado Chile. Y en este video vamos a hablar sobre el CO2 y todo lo que implica y sus efectos en el acuario. Así que vamos y espero que les guste. Bueno amigos, en el video anterior hablamos todo lo básico relacionado con la iluminación respecto a nuestros acuarios plantados. En este video vamos a abarcar lo que es el CO2 y qué rol cumple nuestro acuario. Vamos a empezar con el tema del qué rol cumple el CO2 en sí en la fotosíntesis. Como hablamos anteriormente, la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas obtienen su energía a través de la luz, agua, CO2, transformándolo en glucosa y oxígeno. ¿Por qué es tan importante el CO2 en nuestro acuario? Debido a que ya cuando tenemos la iluminación necesaria o la iluminación suficiente para nuestras plantas, la limitante siguiente que vamos a tener va a ser el CO2, ya que generalmente las concentraciones que existen en el agua de nuestro acuario es inferior al requerimiento para la mayoría de las plantas. Si nosotros vemos o analizamos la concentración de CO2 en el aire, nos damos cuenta que la concentración en el aire es de un 0,04%. Y si lo pasamos partes por millón, son 400 partes por millón. Nosotros analizando esa misma concentración en el agua, baja bastante. De hecho, el agua de la llave tiene entre 1 a 5 partes por millón de CO2. Entonces, ahora, analizando esto, vemos que la diferencia es muy grande y por lo tanto, para alguna planta es fundamental que nosotros aditemos CO2 en el agua. Justamente, dentro también de los requerimientos que tenemos de las plantas, hablamos anteriormente de los requerimientos lumínicos de las plantas, de medio, bajo, alto. También lo podemos abarcar de la misma forma en los requerimientos respecto al CO2. Hay plantas que necesitan poca cantidad de CO2 y otras que necesitan más. Dentro de los requerimientos de plantas de bajo, de las plantas de bajo requerimiento, en cuanto a CO2, estamos hablando de una concentración de CO2 del 1 al 5, de 1 a 5 ppm. Como generalmente tienen nuestros acuarios sin una adición extra. Exacto. Después tenemos las plantas de medio requerimiento que son alrededor de los 5 a 15 ppm de CO2 disuelto en el agua, y ya después de eso tenemos las de alto requerimiento que son desde 15 hacia arriba, 25, 30, incluso un poquitito más. De eso va a depender también la calidad la forma de administrar el CO2 también, y hay otros factores que vamos a abordar. Sí, que las plantas de bajo requerimiento crezcan bien entre 1 a 5 ppm no quiere decir que si le agregamos más no va a causar ningún efecto. Si le agregamos CO2 a esas plantas se va a notar un aumento del metabolismo y un aumento del crecimiento que se va a notar mucho. También otro punto importante respecto al CO2 también, cuando uno tenemos una iluminación suficiente, pero no estamos aportando CO2, puede ser que mientras más iluminación, sin la incorporación de CO2 extra a nuestro acuario, generalmente sufrimos de problemas de algas, debido a que las algas en general son mucho más eficientes para consumir los nutrientes. Para consumir los nutrientes y aprovechar la iluminación en carencia de CO2. Exacto. Entonces uno, cuando está agregando el tema del CO2, va a potenciar el crecimiento de las plantas y va a fomentar la disminución. Va a hacer que las plantas absorban más rápido los mismos nutrientes que las algas ocuparían para crecer. Justamente. Entonces le genera una competencia tan grande que evita el crecimiento de algas. Eso es. Ahora, bueno, nosotros ¿cómo aditamos CO2 al acuario? Hay dos grandes maneras, una casera y otra con CO2 presurizado o CO2 Pro. La casera es una mezcla de agua con azúcar y levadura, donde la levadura hace fermentación y uno de sus subproductos de la fermentación es el CO2, que nosotros lo tenemos en una botella, agarra presión y lo podemos inyectar directamente al acuario. Claro, estos sistemas van súper bien para acuarios de hasta aproximadamente 100 litros. Ya para acuarios un poquito más grande o más grande que eso, derechamente tenemos que incorporarle dos sistemas de... Dos botellas básicamente. Claro, dos botellas o dos sistemas caseros de CO2, o ya empezar a jugar con el tema de la concentración entre levadura y azúcar. Ya, pero eso es otro tema quizá un poco más engorroso. Pero para acuarios de hasta 100 litros funciona muy bien para alcanzar la dosis deseada para plantas de requerimiento medio alto. Sí. Si nosotros queremos, le hacemos
dentro de las desventajas del CO2 casero, es que básicamente tenemos que estar renovando cada una semana y media. Sí. ¿Cómo se llama esto? La levadura. Hay que renovar todo hacer la mezcla de nuevo, exacto, que el agua, levadura y azúcar. Ahora, muchas veces empiezan con la gelatina. En sí yo no tengo mucha experiencia con la gelatina, la levadura y el azúcar, pero uno generalmente, por lo que he visto, tiende a justamente a aportar menos CO2, entonces no es tan eficiente el sistema, aporta menos CO2, dura más, pero el aporte de CO2 es inferior que un sistema netamente con agua y azúcar y la levadura. Otro punto importante es que algunos dicen, no, si me dura 3 semanas, me dura el mes aportando CO2. ¿Por qué? Porque ven que tira burbuja constantemente. Claro. Y esa burbuja, ya a partir de la segunda semana, generalmente ya no es solamente CO2, sino que también van otros gases incorporados que no son tan beneficiosos para nuestras plantas. Exacto. Nosotros generalmente para sistemas caseros recomendamos siempre tener indicadores de CO2. Y como estos que están acá también. Que básicamente lo que nos indican es cuánto CO2 hay en el agua. Es un... Sí, más que... Sí, básicamente lo que nos va a tener como un parámetro mediante el color que nos indica el medidor, va a ser que si nos estamos pasando o es suficiente cantidad de CO2 o estamos muy cortos de CO2. Exacto. Esto, bueno, la mayoría tienen estos 3 colores, que si está en azul generalmente está muy bajo en CO2, si está en verde como la cantidad óptima, y en amarillo ya uno se está pasando con el CO2. Sí. Entonces eso es un parámetro que nos sirve justamente con el tema del CO2, cuando ya está decayendo la eficiencia de CO2, y esa fluctuación de CO2 que finalmente se traduce en pH puede afectar tanto a los habitantes como a las plantas, que es un estrés extra, que es esa fluctuación constante de pH. Entonces lo ideal es justamente monitorear el tema del CO2 constantemente, o simplemente hacer el cambio semanal de la mezcla, y uno se evita ya más problemas. Exacto. Bueno, otra desventaja que a veces en invierno o en verano, dependiendo de la temperatura ambiente de la casa o del lugar donde se encuentre nuestra botella, nuestro reactor de CO2, cambia un poco. Entonces en verano a veces tira muy poco CO2, sí, pues debido al frío baja el metabolismo de las levaduras. Perdón, en invierno, sí. Y en verano a veces demasiado rápido. Justamente, va a depender también porque las levaduras trabajan a un cierto rango de temperatura. Ya cuando temperatura ambiente en invierno bajo los 18 grados, las levaduras ya no tienen el mismo metabolismo, por decirlo así, que cuando uno tiene 20, 22 grados, que es como lo idóneo para las levaduras que generalmente ocupamos nosotros en nuestro sistema casero. Tampoco hay que tener cuidado también, o esa precaución de no dejar para que se caliente, entre comillas, sobre las lámparas el sistema CO2, porque ya justamente ya alcanza sobre los 30 grados y el sistema se acelera demasiado y puede generar problemas con los mismos habitantes, tener exceso o que la mezcla netamente dure menos. Entonces eso también hay que tener esas precauciones. Bueno, el otro sistema es el presurizado, que si lo comparamos con el casero es mucho más costoso. Claro, básicamente en el casero uno se puede hacer el sistema casero por 10.000 pesos, sí, aproximadamente. Claro, 5 o 10.000 pesos, va a depender. Y muchas cosas las tenemos en la casa, a veces la levadura, el azúcar, las botellas. Entonces, pues de hecho podríamos hacer un video después como explicativo cómo se hace el CO2 casero de una manera más o menos fácil de hacerlo. En cambio, un CO2 profesional, ya estamos hablando que entre la botella de CO2, el regulador, la manguera, el difusor, puede estar fácilmente sobre los 100.000 pesos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno lo conecta y se olvida prácticamente por un año. Claro. Un año y medio, dependiendo de la cantidad claro, de CO2 que tengamos que quitar. Va a depender de los volúmenes del acuario y de la botella. Si generalmente las botellas que son de CCU, de Coca-Cola, que son de 9 kilos, pueden durar fácilmente un año, incluso más. Sí. Bueno, ahora el otro punto, que ya definimos qué sistema vamos a ocupar, casero o presurizado. Lo más importante después de eso es ver cómo lo diluimos. ¿Por qué es importante ver cómo diluimos el CO2?
porque dependiendo del tamaño de la burbuja, podemos hacer que el CO2 salga rápidamente y no se diluya, no alcance a estar en poco contacto con el agua, o podemos hacer la burbuja más pequeña y hacer que pase más tiempo en el agua. Además hay que tener en cuenta que la burbuja, al ser más pequeña, tiene menor volumen, pero a la vez tiene mayor superficie. No sé si se entiende, pero es como es la relación superficie-volumen que debería tener. Al ser más pequeña la burbuja, la relación en relación al volumen que tiene es mayor la superficie. Claro, en la misma, por decirlo de alguna forma, en el mismo volumen entre una burbuja y el mismo volumen que componen 20 burbujas más pequeñas, la relación de superficie-volumen, las 20 burbujas pequeñas van a estar más en contacto con el agua y se va a disolver mejor que la burbuja sola, que incluso al ser más grande se sube mucho más rápido en el agua y se pierde en la superficie. Exacto. Bueno, ¿cómo nosotros rompemos estas burbujas para hacerlas más pequeñas? Hay varias maneras. La manera en la que por lo menos empezamos nosotros fue con los mismos filtros de cigarro, donde nosotros lo conectábamos a la manguera y lo teníamos que cambiar cada 3 o 4 días porque se tapaban, ya que el CO2 del mismo sistema casero venía con un poco de impurezas y lo terminaba tapando rápidamente. A los 3 o 4 días ya había que cambiar el filtro de cigarro. Para empezar, funciona bien. Si el tema es lo engorroso de estar cambiando cada 3 o 4 días. Después lo cambiamos por filtros de cerámico. Filtros de cerámico como este. Que quiero acotar algo. Siempre he escuchado o me han hecho esa pregunta del tema de si los sistemas caseros funcionan con estos tipos de difusores. Algunos dicen que no. Yo particularmente he probado distintos tipos de difusores y el sistema casero sí funciona con este. Si no funciona, generalmente es porque la mezcla está mal hecha o porque tenía alguna fuga en el sistema. Entonces la presión que genera el sistema no es suficiente para pasar a través de la cerámica. Exacto. Pero debería funcionar. Yo en mi caso lo he probado y me han funcionado los difusores que son de cerámica, sí, y son mucho más eficientes y además tienen el factor que es mucho más estético tener un difusor que tener un filtro medio escondido con una manguera. La otra gracia es que no necesitamos estar cambiándolo cada 3 o 4 días. Necesitamos limpiarlo una vez al año. Claro, igual depende también del cuidado y depende del cuidado que uno tenga justamente al hacer la mezcla o al usar el sistema Pro. El sistema Pro obviamente es menos probable que se tape. También de los cuidados que tengamos en el acuario. Si uno tiene proliferación de algas, generalmente puede que se ensucie la superficie y uno tenga que sacarlo y limpiarlo, o netamente dejarlo en vinagre, tener una opción. También hay sistemas como este que uno le puede cambiar la cerámica. Exacto. Pero está eso, porque es mucho más cómodo el tema de esto que usar un filtro de cigarro. Sí. Otra manera también donde inyectamos CO2 al acuario es a través de los difusores que se conectan directamente al filtro externo. Claro, ya serían como los difusores externos. Este sería un difusor interno y estamos hablando del otro que son difusores externos, que vamos a poner alguna imagen. Dentro del difusor externo también tenemos los que son como reactores, sin reactores. Sí. Básicamente, a mi experiencia, para acuarios grandes, entre comillas grandes, sobre 200 litros o de 200 litros hacia arriba, cuando uno ya está usando filtro externo, es mucho más cómodo o mejor colocar el difusor directamente a la línea del filtro. Ya porque por un punto importante que al estar en la línea del filtro, las burbujas, a uno que salen pequeñas y dos que recorren mucho más tiempo en el agua, están mucho más en contacto con el agua. Ya cuando ingresa al acuario son burbujas muy pequeñas, o la otra burbuja que generalmente ya se disolvieron en el transcurso desde que apareció, o sea, desde que se ingresó en la manguera hasta que llega al acuario. Generalmente son más eficientes. Igualmente hay difusores y difusores, pero yo he tenido buena experiencia con los difusores externos. Bueno, si queremos hacer esto un poco más técnico, vamos a hablar un poco de la química y de los efectos que tiene el CO2 en el agua. Nosotros cuando inyectamos CO2 en el agua, este se transforma rápidamente en ácido carbónico. ¿Esto qué quiere decir? ¿O qué efecto tiene? Tiene el efecto que baja el pH. Al bajar el pH, hay algunos nutrientes que cambian su forma química
quedando disponibles para las plantas o que han biodisponibles. Por ejemplo, nutrientes como el fósforo o el hierro se ven altamente influenciados dependiendo del pH. A pH es entre 6 y 6,5. El fósforo queda altamente disponible para la planta y la planta lo puede consumir. Eso es un punto importante también que yo me ha pasado con personas que me han consultado, que creen tener exceso de fosfato o exceso de hierro, y a veces puede ser cierto, a veces no es tanto el exceso, es más que nada que justamente como dice Pablo, no están disponibles. No están disponibles y de nuevo las algas son más eficientes y lo aprovechan. Exacto. Entonces, generalmente cuando tienen una alga, o no generalmente, pero muchas veces de cuando están con alga, puede ser porque tienen pH alto. Entonces les pregunto si están aportando CO2, y me dicen que sí, ya. Si están aportando CO2, ¿qué pH tienen? Porque si están aportando poco CO2, generalmente el pH no cambia o no baja. Generalmente, si tuvieran el indicador, sería mucho más fácil ver si están aportando la cantidad correcta de CO2. Pero cuando no está la cantidad correcta, o muy poca la cantidad, o ocupan difusores que no están diluyendo bien, o a veces incluso no confundir los difusores de CO2 con los difusores de aireadores. Sí, con la piedra difusora. Con las piedras difusoras, que esas tiran burbujas muy grandes y no nos sirven para el CO2. Exacto. Bueno, otro punto es que si nosotros empezamos, bueno, esta baja de pH, hay un componente químico en el agua que es el KH, que el KH tiene un efecto tampón o buffer. ¿Qué quiere decir? Que nos frena una bajada brusca del pH. Por lo tanto, si nosotros empezamos a editar CO2, no es que nos vaya, si que la editamos mucho, no es que nos vaya a bajar el pH a 5 o menos, ¿cachai? Que es mucho menos, es muy nocivo tanto para los peces como las mismas plantas. Sí, de hecho hay una relación, esta que tenemos la vamos a poner en la imagen. Sí. Hay una escala donde uno puede ver según el KH que uno tiene y qué pH tiene, vamos a ver qué cantidad de CO2 está... qué concentración de CO2 se está agregando en el acuario. Exacto. Por ejemplo, aquí por lo menos en la zona central de Chile, en general, el KH es relativamente alto, entonces uno le puede agregar harto CO2 y el pH le cuesta un poco bajar. Exacto. Entonces, pero podemos llegar fácilmente al pH 7, 6, 8, incluso hasta 6,5 en una buena concentración. Bueno, si nos vamos más al sur, ya la cantidad, entre más al sur nos vayamos, el GH va bajando. Entonces el KH va bajando. Y hay que empezar a tener un poco más cuidado y pensar si agregar sales especiales para subir este parámetro. Entre comillas, ¿qué es el KH son las durezas de carbonato. Entonces, como de repente el sarro que le quedan los hervidores, generalmente es debido al KH. Sí. También influye un poco el tema del GH, pero ese es otro tema aparte que no es tan importante para el tema del CO2 en sí. Exacto. Básicamente eso, como resumen de lo que hablamos recién, a mayor KH, más le cuesta al CO2 influir en el pH, es decir, bajarlo. Y a menor sea el KH, más fácil el CO2 va a influir en el pH y va a bajar mucho más fácil el pH. Entonces eso es importante tener esa noción, esa relación. Si uno mide KH, es bueno tener ese parámetro por si acaso para ver qué cantidad está agregando de CO2. Por ejemplo, bueno amigos, se nos descargó la cámara y se nos acabó el café, así que vamos a dejar el video hasta acá, que ya quedó bastante largo. Entonces cualquier cosa, duda que tengan respecto al CO2, lo vamos a contestar en el siguiente video. Ojalá que les haya gustado el video, suscríbanse, síganos en Facebook, en Instagram y cualquier duda lo dejan en los comentarios. Muchas gracias. Hasta luego.